Hola a todos, el día de hoy tengo un invitado estelar que es el doctor David Gómez Almaguer, experto mexicano en trombocitopenia inmune. Doctor David, bienvenido. Gracias y gracias por la invitación a MedBay. Gusto de estar con ustedes. Vamos a discutir el día de hoy este ensayo clínico aleatorizado que se publicó en la revista Blood Advances, un ensayo aleatorizado titulado Prednisona contra dexametasona a dosis altas en adultos con trombocitopenia inmune primaria de 9 de diagnóstico, un ensayo aleatorizado. Y este es un estudio del grupo italiano liderado por la doctora María Gabriela Macusoni y colaboradores quienes tienen una gran trayectoria ya haciendo estudios en trombocitopenia inmune. Ahí pueden acceder a este estudio, es de acceso abierto, gratuito, y ahí aparece el registro de la plataforma de Clinical Trials. Entonces, empezando con el doctor, nos gustaría que nos ubicara en el espacio de la investigación porque esto es importante e interesante. Bueno, realmente sabemos hace muchos años, desde los 70 que los corticosteroides son útiles en el tratamiento de la púrpura trombocitopénica o la púrpura trombocitopénica inmune, que han ido cambiando un poco los nombres. Eh, Recientemente, bueno, no exactamente muy recientemente, pero hace ya algunos años, se vio que la dexametasona era un medicamento útil y que podía usarse en plazos cortos con buenos resultados. Había algunos estudios diseñados comparativos, pero este es un poquito especial porque se diseña una dosis de prednisona no muy alta y dexametasona a dosis altas que ya se ha utilizado, pero repetido 3 veces. Es decir, cada 14 días, en 3 ocasiones por 4 días a 40 miligramos por día. Entonces, este tipo de estudios, digamos que es en ese contexto un poquito repetitivo, pero por otra parte es un poco original por la forma en que se administran estos corticosteroides. Y una pregunta también muy vigente porque en realidad no hay un resultado definitivo, hay varios estudios y también es una pregunta que todos los hematólogos tenemos en el consultorio, ¿no? A diferencia de algunos estudios que aparecen sobre moléculas nuevas o productos novedosos que no tenemos acceso en muchos países de Latinoamérica, pues los esteroides todos los tenemos y me parece también interesante que no sepamos usarlos exactamente de la manera ideal a pesar de que han pasado tantos años investigando este tema, ¿no? Es difícil hacer ensayos clínicos aleatorizados de medicamentos que no son novedosos simplemente porque los tiene que patrocinar pues algún gobierno o alguna entidad descentralizada que no es una compañía farmacéutica. Entonces, estos fueron los objetivos del estudio: evaluar la eficacia de la intensificación de la DEXA a dosis altas, como ya nos mencionaba el doctor, en esta población, y los objetivos secundarios, eficacia definida como el aumento en la cuenta plaquetaria, ¿no? Que son las medidas de los desenlaces de trombocitopenia inmune, y bueno, respuesta inicial, respuesta final y persistente a través del tiempo. Este fue un ensayo clínico de etiqueta abierta que reclutó pacientes entre 2008 y 2016. Y me parece interesante cómo estos criterios de inclusión pues nos hablan de 20.000 plaquetas versus las 30.000 plaquetas habituales que se consideran en por otros grupos, ¿no? ¿Algún comentario con respecto a esto? Bueno, siempre ha sido un poquito arbitrario este número. En general, yo considero que 20,000 es más correcto, pero el poner 30,000 implicaría admitir pacientes que a lo mejor realmente no estarían en una etapa aguda de púrpura. Es más cómodo Claro. cuando haces los estudios, cuando tú eres el que organizas y quieres reclutar pacientes, 30 te permite incluir más pacientes. Pero yo creo que está bien, yo creo que 20,000 fueron estrictos en elegir un grupo realmente que sí entraba en la categoría de una púrpura trombocitopénica aguda, claramente diagnosticada. Hubo aquellos más de 20 pero que tuvieran un sangrado, ¿no? Clínicamente relevante. Y estos eran los criterios de inclusión y de exclusión. Y bueno, me pareció muy interesante porque tienen unos criterios de exclusión súper restrictivos y eso hizo, ya veremos más adelante, que muchos pacientes pues, salieran del estudio al final del día.
y es algo bien difícil como confirmar el diagnóstico de trombocitopenia inmune primaria, ¿no? Entonces, como tal vez para el auditorio que no son expertos en púrpura, ¿cómo normalmente confirmamos el diagnóstico de una PTI? Es decir, ¿cómo le hacemos en el consultorio? Pues normalmente es un paciente que tiene trombocitopenia y usualmente en las etapas agudas algún signo de sangrado. Lo más común es petequias en la piel que predominan en los miembros inferiores. La hemoglobina y los glóbulos blancos suelen ser normales, a menos que haya habido algún sangrado y eso haya producido anemia. Y el cuerpo del paciente no tiene crecimiento, no hay ganglios, no hay esplenomegalia, el paciente se siente bien, excepto a veces un poquito de cansancio. Pero fuera de eso, esa es la forma típica. Y casi siempre tipo de enfermos, cuando los estudiamos más a fondo, descartamos enfermedades autoinmunes, cáncer, otras alteraciones hepáticas, por ejemplo, casi siempre vamos a encontrar que el enfermo no tiene ninguna de estas alteraciones. Y esa es una enfermedad de exclusión, ya que no hay ninguna prueba directa que nos haga o confiable para demostrar anticuerpos antiplaquetarios, como sí lo hay en la anemia hemática autoinmune, en que la prueba de Coombs suele ser muy importante y confiable. Y hay personas acá que tienen, por ejemplo, anticuerpos antinucleares, pero que no cumplen los diagnósticos de lupus como tal, que en realidad tienen una PTI clínica para fines prácticos y necesitan esteroides, pero estas personas fueron excluidas del estudio. Aquí hicieron también aspirados de médula ósea, que en realidad pues tampoco es la rutina para todas las personas. No sé cuál sea su opinión sobre este tema, ¿no? Los aspirados de médula. De hecho, en la mayor parte de los estudios no se exige. En lo personal, hemos publicado algunos estudios, incluyendo la revista Blood, en que no hicimos aspiraciones de médula ni biopsias de médula ósea, y los artículos han sido aceptados y publicados. En ese sentido, creo que exageraron un poquito el grupo italiano. Puede ser que refleje un poco su práctica o la necesidad de que haya mucha uniformidad de ser un grupo muy grande. El estudio, la publicación tiene, si mal no recuerdo, 40 autores. ¿Qué significa eso? Pues que hubo muchos centros y que seguramente incluyeron a todos los que trabajaban en los centros para que nadie se enojara, lo cual no es una cosa moderna que se hace, pero no es muy, en mi opinión, muy correcta, pero bueno, ese es el mundo moderno. Yo creo que tuvo mucho que ver lo de los estudios de médula ósea para buscar cierta uniformidad y darle un carácter más estricto al estudio. Pero ciertamente yo creo que en ese sentido exagerado. Muy bien, entonces, pero bueno, al final del día sabemos que eran pacientes que era la intención de reclutar en el estudio y eso al final del día no está mal. El otro problema es, bueno, ¿qué otras cosas le haces porque un aspirado, la morfología está limitada, ¿no? Es decir, si ya le haces un aspirado, pues ¿por qué no le haces una secuenciación masiva? ¿Por qué no le haces una citometría de flujo? Etcétera, etcétera. Entonces, podemos nunca parar, ¿verdad? De excluir cosas para siempre, ¿no? Entonces, bueno, este es el esquema. En general, dos brazos. En el brazo la prednisona, la dosis habitual de 1 por kilo por un mes. Y luego la evaluación inicial ocurrió en el día 42, un poquito más del mes, que esto es algo importante porque a veces uno ve las respuestas muy rápido en el consultorio en cuestión de días o semanas. Ellos definían la respuesta inicial como aquella que hubiera ocurrido al día 42 o 46, dependiendo si era prednisona o Dexa, ¿no? Y la Dexa se daba por 4 días por 3 ciclos, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos estudiando en este ensayo clínico y comparando, en mi opinión, pues el desenlace principal es este, porque después pueden ocurrir un montón de cosas, ¿no? La prednisona se puede destetar o no, y al día 180, que eran evaluaciones finales, pues ya son 6 meses después. Obviamente uno quisiera tener un tratamiento que tenga una eficacia que dure 6 meses, pero sabemos que a veces de esto no depende del medicamento que se da 6 meses atrás, puesto que muchas personas a los 6 meses tal vez ya no toman ningún tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, no sé qué opine de esta evaluación, doctor. Pues está, yo creo que está bien. Un cambio, le llaman un crossover de un grupo al otro, de la arma, del grupo A, que es de prednisona, al grupo B, y no había hacia el otro lado, lo cual me parece correcto. Yo pienso que estaba bien. Este, ellos incluyen también las respuestas mínimas, que son un poquito más de 20,000, lo cual llama un poco la atención. Y para fines Entonces, prácticos, yo perdón, creo que
Sí, No, nomás decir que está bien, o sea, me parece que el diseño está bien. Ahora, era abierto porque no podían, los enfermos iban a saber qué les estabas dando, era muy difícil que no lo supieran. claro. Sí, en el brazo A, para fines prácticos, será el brazo de la prednisona y el brazo B, el brazo de la dexa. Y así se refieren a esto consistentemente en el artículo. Entonces, en las siguientes tablas es importante recordar eso. Entonces, estos fueron los criterios de respuesta que utilizaron los investigadores, que también hay una fiesta de criterios en el campo de la púrpura, ¿no? Al final del día es un poco arbitrario, como lo hemos mencionado, pero para fines prácticos aquí respuesta completa es arriba de 100, parcial arriba de 50, mínima arriba de 20 y globales incluyendo 50 y 100 mil plaquetas. Y estas son las cronologías que habíamos mencionado sobre una respuesta inicial, final o persistente. Y más o menos esta es la población estudiada. No sé qué opina, doctor, si esto es parecido a lo que uno ve en su consultorio. Sí, la realidad es que es muy parecido, ¿no? Ahí sí no hay muchas diferencias. En general, una población joven, vemos que la mayoría de las personas tenían cuentas bajas de plaquetas y como lo es habitual, pues en realidad no es una población que sangre mucho, a pesar de que lleguen con conteos plaquetarios bajos, vemos el score de sangrado en realidad es bajo y esto es pues lo que uno ve, ¿no? Casi siempre sangrado cutáneo y no son pacientes críticamente enfermos ni mucho menos. Y más o menos vemos este diagrama consort como los pacientes reclutados, inclusive después de haber sido reclutados, pues a veces los pacientes no, resulta que no eran elegibles y esto es lo que uno ve en el día a día, porque pueden cumplir criterios de inclusión y después aparecer alguno de exclusión o de eliminación y los pacientes pueden ir saliendo del estudio, pueden no ser evaluables y allá después de los 6 meses, pues ocurren un montón de cosas en la vida de una persona con púrpura, desde el éxito rotundo hasta múltiples recaídas y varias líneas de tratamiento en el espacio de 6 meses, ¿no? No sé qué opina, doctor, si esa es su experiencia también. Sí, yo creo que eso refleja más o menos la vida real. En la práctica clínica, de repente enfermos que no hacen caso, se pierden o mejoran y ya no regresan. Y es más o menos lo que reflejan. Eran 144 pacientes y acabaron estudiándose en un grupo 43. En el otro 39, es un total de 82. Se perdieron casi la mitad de los pacientes, lo que Tan es importante, entendible. si quisiera uno hacer, por ejemplo, un estudio de evaluar la sustentabilidad de las respuestas a través del tiempo, pues va a ser bien difícil porque muchos pacientes se nos van a perder en el camino, ¿no? Entonces, estos son los resultados, esta es la población, en general no había diferencias en las variables entre ambos grupos y es lo que podemos resaltar y esa es la magia de la aleatorización, ¿no? Entonces, si es un ensayo aleatorizado, pues es natural que estas comparaciones entre los 113 pacientes en general, 59 de prednisona y 54 de dexa, pues que no haya diferencias entre ellos, precisamente para eso es la aleatorización. Y estas son las respuestas. ¿Nos podría comentar, doctor, cuáles son los hallazgos que usted encontró ahí principalmente? Pues las respuestas son, yo creo que más o menos esperadas. Ellos están incluyendo completas, parciales y mínimas. Y más o menos los grupos son parecidos, un poquito más en el grupo de la dexametasona, lo cual es esperable porque esas siendo las diferencias que ya sabemos antes de este estudio que existían, que responden más rápido con la dexametasona. Ahora, al final de cuentas, después de un tiempo largo, resulta que no, que el grupo de prednisona le fue un poquito mejor que el dexametasona a largo plazo, lo cual yo creo que es más una cosa, en mi opinión, azarosa. No creo que sea una diferencia muy importante. Eh, Así es que yo creo que estas respuestas reflejan más o menos lo que vemos en la vida cotidiana. Sí es interesante esa respuesta persistente o mejor sobre la prednisona, que sí es significativa aparentemente, al igual que es significativa la dexametasona al principio. Pero yo no le daría mucho valor. Le doy más valor a la dexametasona en lo personal, al inicio, que es más rápida, y un poquito menos a largo plazo. Pero bueno, esto es algo obviamente discutible. De acuerdo a los estudios, parecería que la prednisona tiene un efecto mejor a largo plazo. Con este grupo reducido de pacientes, yo no estaría tan convencido que esto es real. Claro, sí, la respuesta persistente fue evaluada en menos de 40 pacientes, ¿no? En ambos grupos.
Pero bueno, por lo menos el primer desenlace, la respuesta inicial sí parece bastante contundente, 93 contra 80%. Y ahora vamos a pasar a, esta es otra manera en la que se definen los criterios, ¿no? Ahí es donde están la fiesta de los criterios de la PTI, que estos fueron publicados después del diseño del estudio. Entonces los autores los incluyen porque cuando se diseñó el estudio no estaba vigente esta publicación y de hecho uno el quien lo publicó pues es también miembro del grupo italiano. Entonces incluyeron esto también y aquí llama la atención que la significancia estadística se pierde curiosamente, que es un tema más, digamos, un detallito estadístico, que no es tan relevante en mi opinión, pero bueno, fue el hallazgo principal. Y este es la otra historia que también creo que es importante, los efectos adversos. ¿No nos podría dar algún comentario en relación a esto? Bueno, yo creo que es esperable, aunque la dexametasona puede dar algunos efectos a corto plazo. Por ejemplo, el paciente puede tener insomnio, puede tener hipo, por ejemplo, datos de inquietud porque no duermen bien, se aceleran, se sienten inquietos, nerviosos, llamémosle así. Eh, el hecho de tomar la prednisona por más tiempo continuo da un poquito más de problemas de control metabólico, curiosamente el insomnio lo ponen como algo más importante en la que gente que toma prednisona, hipertensión, ganancia de peso, etcétera. Así es que ciertamente parecería que es un poquito más molesta el tomar prednisona de forma continua. Eh, a pesar de que se dieron 3 ciclos de dexametasona, que para mi gusto es personal, es un poquito más de lo que yo me gusta, pero, o ideal, en mi opinión personal, pero aún así, la prednisona dio un poquito más de efectos colaterales negativos, que tampoco son terribles, o sea, son más o menos esperables y no son algo así muy grave como para preocuparse por eso. Claro, la incidencia de eventos grado 3 en realidad es baja, pero bueno, sí, aquí nos faltó algo que puede ser importante, que son los eventos adversos no dictados por el médico, sino por el mismo paciente, ¿no? Y hay una lección aprendida en el área de la púrpura, que es el estudio donde se comparó, el uso de ácido micofenólico, que este medicamento, no recuerdo si es un ensayo aleatorizado que se presentó en ASH y seguramente ya se publicó y aquí aunque fue más eficaz el ácido micofenólico, las personas tenían una peor calidad de vida utilizándolo. Entonces, para una enfermedad en la que los pacientes no tienen tanto problema por la patología misma, sino por los medicamentos, pues parece algo contraproducente. Y creo que en este estudio fue una oportunidad perdida, si bien es muy complejo y muy difícil y costoso estar midiendo, pruebas de calidad de vida o desenlaces reportados por pacientes, al menos en púrpura, yo creo que tal vez a veces eso es mucho más importante que una cuenta plaquetaria, por ejemplo, entre 20,000 y 30,000 plaquetas, ¿verdad? Probablemente no haya mucha relevancia en eso, pero sí en una medida de calidad de vida, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que ese estudio es interesante, el inglés, es un estudio inglés. Si mal no recuerdo, se publicó en el New England Journal of Medicine, eh, y nunca tuvo eco en la comunidad de la médicos que tratamos púrpura, por lo que se acaba de señalar. Aparte que se tomó el micofenolato por mucho tiempo. Yo creo que había cierta inquietud en darle un inmunosupresor, además de la pérdida de la calidad de vida. Como que es interesante cómo a veces hay estudios aleatorizados, bien diseñados, muestran un cambio médico, pero que no es adoptado por la comunidad científica. Eso llama la atención. Claro, Este caso podría ser parecido. Puede ser que lo que veamos aquí no necesariamente impacte en la práctica o la decisión personal, porque la diferencia es realmente mínima. ya nos dirá la audiencia si este estudio va a cambiar su práctica y o cuál, esteroide utilizaban antes o después de la publicación de este estudio, ¿no? Y aquí vemos en las curvas de supervivencia libre de enfermedad, cómo es ligeramente superior para el grupo de la prednisona, que es lo que hemos visto en los otros desenlaces, a través del tiempo, aunque no llega a la significancia estadística. Y estas son las conclusiones de los autores, muy similares a lo que hemos discutido en esta entrevista, que es que la DEXA logra mejores respuestas iniciales que la prednisona,
que la DEXA tiene menos eventos adversos y es probablemente mejor tolerado y que coincide con los otros estudios que usted ya nos había señalado. Y bueno, pues aquí uno se preguntaría, moviendo hacia el futuro, si uno usaría DEXA como el componente de su combinación ideal. Y para esto yo quisiera preguntarle a usted su visión personal y sus estrategias o qué esteroide utiliza en la práctica clínica diaria. Bueno, en lo personal yo prefiero la dexametasona de hace ya algún tiempo. Habría una razón rara o peculiar paciente por paciente que podría no hacerlo. Y pienso en lo personal que la combinación con algún otro medicamento que funciona en forma diferente es mejor. Y yo soy de la filosofía que empieza a agarrar fuerza de cómo tratar al paciente y tratar de curarlo desde el principio, lo cual no es fácil, aún con combinaciones. De hecho, ya en este artículo, en la discusión, se menciona la presencia de combinaciones, incluyendo alguna que salió del grupo de nosotros, del hospital universitario, como algo interesante, que ha sido ya repetido por autores de China, el uso de el trombopac, por ejemplo, con dexametasona, o nosotros nos gusta también utilizar dosis bajas de rituximab con dexametasona, que también lo han usado los italianos desde el principio para tratar de minimizar recaídas a largo plazo. Entonces yo creo que en ese sentido yo prefiero las combinaciones que ellos mismos mencionan como algo interesante y posible en su discusión. Ahora, si uno se va a basar en este estudio a largo plazo, yo no creo que sea suficiente lo que nos presentan, como preferir prednisona, por ejemplo. Yo agregaría en conclusiones también que es importante recordar que ellos dan la prednisona por alrededor de unos 40 días, que es, y las guías actuales te recomiendan no usar más de 6 semanas de prednisona. O sea, hay que acordarse que el enfermo sufre mucho por el esteroide y que uno no debe tratar al paciente con tiempos prolongados de cualquier esteroide. Así es que el usar una sola dosis de dexametasona de 4 días o dos máximo, en combinación con rituximab o el trombopag, es, en mi opinión, mejor, aunque admito que faltan estudios compartidos y prospectivos que demuestren esto. Por ahí hay algún estudio chino que ya lo probó de alguna forma y parece que vamos caminando lentamente en ese sentido. La comunidad de purpurólogos en el mundo es así media religiosa, como que tiene mucha fe en algo y para los cambios son sumamente, en mi opinión, híjole, un poquito lentos o bien faltan estudios que sean financiados por la industria que cuestionen si los esteroides con o sin la inmunoglobulina es ideal o debería hacerse una combinación desde el principio. En ese sentido, este, eh, yo en lo personal insisto que a mí, si yo fuera paciente, me gustaría ser tratado con una combinación desde el principio, buscando no depender de esteroides. Esa es mi opinión personal. Y otro pro de esa estrategia sería tal vez disminuir la necesidad y el uso de la inmunoglobulina intravenosa, ¿no? Un medicamento que tal vez en este estudio no se abordó como tal, pero hay quien la sigue utilizando, sobre todo en pacientes que debutan con fenotipos muy hemorrágicos. Utilizar estos otros medicamentos, sobre todo los agonistas de TPO, pueden tal vez ser más accesibles que la misma inmunoglobulina intravenosa y tal vez eso sí se puede demostrar en el futuro de manera comparativa. Pues muchas gracias por sus comentarios y su visión personal. Esto ha sido muy útil. Queremos darle las gracias y bueno, esperemos que les guste este contenido y que nos platiquen si este estudio va a cambiar su práctica. Estamos aquí en MedBay para actualizarlos en todas las áreas de la hemato-oncología. Un saludo y nos vemos a la próxima. Gracias, buenas tardes.